Éxitos. Son las 10:42 de la mañana y a esta hora nos acompaña vía Zoom un amigo ya de la casa, Aaron Olmos, economista, especialista en finanzas de empresas, magíster licenciado en gerencia empresarial, docente investigador, profesor universitario. Si nosotros revisamos los principales titulares en economía relacionados con Venezuela, podríamos conseguir, por ejemplo, que Estados Unidos reimpone sanciones a Venezuela tras confirmarse la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. También nos conseguimos con que Venezuela, el primer titular es de la BBC. El segundo del país, tenemos que Venezuela es el país en el que una inflación de 193% puede ser una buena noticia. También nos conseguimos que, según EFE, Nicolás Maduro asegura que la economía de Venezuela creció más del 5% en 2023. Y según algunas reflexiones de expertos, dicen unos que para este 2024 se seguirá con una política de impulso de la producción nacional de recuperación de los ingresos estatales, pero también conseguimos otros titulares que hablan de la silenciosa desaparición de la criptomoneda creada por Nicolás Maduro y respaldada por el petróleo en Venezuela. Ahora, realmente, para el ciudadano de a pie, para aquel que todos los días sale a trabajar, aquel empresario que ha dedicado su vida a su empresa familiar, que ha pasado de generación en generación, para aquella ama de casa, para aquel docente, para aquella persona profesional en cualquier área en Venezuela, estos titulares, ¿qué significan? Bienvenido, Aarón, a esta cita de éxitos. Bueno, buenos días, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta me estás haciendo? Qué compleja. No sé si hay tiempo de responder todo eso, ¿no? Pero mira, en principio, para todos nosotros al leer estos titulares, lo primero que nos llega a la mente es saber que Venezuela, sigue siendo un país altamente conflictivo, distorsionado, donde lo político y lo económico van de la mano, donde más allá de los esfuerzos que nosotros podamos hacer desde el punto de vista personal o particular, pues tenemos que ser muy eficientes, muy asertivos con nuestras tomas de decisión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú hablabas del tema de las sanciones. Bueno, recordemos que el 18 de octubre de 2023, Venezuela recibe un alivio de 5 sanciones, recordemos, petróleo, gas, minería y 2 en el área económica financiera, ¿no? Esto de alguna manera supuso la posibilidad para el Ejecutivo Nacional de proyectar un 2024 en términos diferentes del 2022 y 2023, de crecimiento, de darle la bienvenida a una cantidad de empresas de países vecinos, de países de América Latina, países europeos, en el área petrolera, gasífera, minera, que representarían para Venezuela, una gran cantidad de ingresos, flujo de efectivo mayor en divisa, cosa que le hace falta al Ejecutivo para seguir financiando el gasto, para seguir financiando su estructura. Y el hecho de que estas sanciones estén sujetas a unos acuerdos políticos, es importante verlo porque hasta ahora lo que se ha revelado pues es que el Ejecutivo Nacional tiene una visión y una postura bastante sólida con respecto a una decisión tomada. Sin embargo, pareciera que Estados Unidos, en términos de lo que son los acuerdos de Barbados, en función de lo que habían decidido a final del último trimestre del año pasado, está tomando esta decisión de revertir una de las sanciones, dando un mensaje que efectivamente pues lo que se tiene que lograr es una situación más plural, más abierta, sin inhabilitados, con personas que de alguna manera puedan representar los puntos de vista de los venezolanos y que efectivamente pues ese mapa electoral, esa ruta electoral al segundo semestre de 2024 uh-huh. sea lo más abierto y plural posible. Ahora bien, hay quienes manejan el discurso de que todo lo que ocurre en Venezuela es culpa de las sanciones. Venezuela no ha podido avanzar económicamente ni en el tema de salud ni en ningún área. Los problemas de Venezuela son por culpa de las sanciones, por eso es que Venezuela no ha podido avanzar. Se habla de un comportamiento muy particular desde el punto de vista de la economía de nuestro país en comparación con otros del hemisferio, con otros países del hemisferio, y si bien se intenta y el venezolano sigue saliendo todos los días a trabajar, cuando uno conversa con las personas en la calle, el común denominador es cada vez alcanza menos para.
cada vez alcanza menos para, cada vez están más caros los productos, cada vez es más difícil llevar la canasta básica a la casa cuando se requieren por lo menos 6, 7 salarios mínimos para llevarla y ni siquiera. A ver. Sí, es así, fíjate, Carla. Con respecto al tema de los ingresos y las empresas y los hogares venezolanos, hay que recordar que, bueno, pues no todo es culpa de las sanciones. Ya la economía venezolana en el último trimestre de 2014 venía presentando grandes signos de debilidad estructural, misma esta que no necesariamente se ha recuperado, porque recordemos que el pilar, el pivote, la palanca de crecimiento de una economía es la actividad industrial, empresarial, principalmente del sector privado, montado sobre la figura de la inversión y del crédito, ¿no? Y estos dos elementos que te he mencionado no es que están muy presentes en la agenda actual del Ejecutivo. Si vemos básicamente el discurso del Ejecutivo los últimos meses a la fecha, prácticamente cifran el crecimiento de la economía de mano de acuerdos internacionales de las industrias básicas, léase de la mano de los alivios de las sanciones. Entonces, de alguna manera, endilgarle a estas sanciones, pues, el derrotero de la economía venezolana tendría que ser tan cierto. ¿Por qué? Porque es mucho lo que se pudo haber hecho durante estos últimos años junto con el sector empresarial venezolano e industrial para poder reactivar la economía. Misma esta que todavía no está al 100% de la capacidad instalada, por lo que nos decía, por lo que se refleja en la encuesta de coyuntura de Conindustria, sector industrial, comercial, empresarial que muestra no necesariamente signos de avance tan alentadores. Recordemos que el presidente de Consecomercio recientemente daba unas cifras y hablaba sobre la contracción del comercio entre 2023 y 2022 de un 5%. Tú bien lo comentabas, una inflación por datos del Banco Central de casi 190%, por datos del Observatorio Venezolano de Finanzas 193%, una liquidez que se incrementó en 190%, un tipo de cambio oficial que independientemente de los 4.700 millones de dólares colocados entre el 2 de enero de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, se elevó un 100%, 105%, y lo cierto es que es el ingreso del venezolano, como ocurrió con esta locución del 15 de enero, donde se dieron una cantidad de informaciones pues, del área económica, incrementando las bonificaciones, los complementos, los beneficios, las transferencias, más no el salario. Está necesariamente mejorando el ingreso, ¿no?, del venezolano. Ese ingreso está por debajo de los $4, como tú bien comentabas. Cualquiera que sea la cifra que tomemos de referencia de la canasta alimentaria, sea la de diciembre del Observatorio 386, la de diciembre del Sendas 543, o la de la quincena de enero de SEDICE 513, cuando tú sacas la cuenta, los ingresos de los hogares venezolanos promedio, más allá del índice de remuneraciones que nos mostraba el Observatorio Venezolano de Finanzas, Conindustria, bueno, esos números no necesariamente llegan. Y es la realidad que tiene el venezolano, que independientemente de las propias sanciones, independientemente del alivio en octubre de 5 y las perspectivas de crecimiento y desarrollo y mejora de la economía nacional para 2024, que ahora están pendiendo de un hilo, no necesariamente la situación del venezolano de a pie y del empresario nacional ha mejorado. Es increíble la cantidad de centros comerciales que tienen locales cerrados, increíble la cantidad de comercios que te dicen que no necesariamente han levantado las ventas ya terminando el mes de enero. Por allí el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes hablaba de la posibilidad de cierre de un porcentaje interesante de restaurantes, porque no necesariamente los ingresos de los venezolanos son suficientes como para poder garantizar este ritmo de gasto. Ahora bien, Aaron, nos quedan pocos minutos antes de culminar nuestra conversación el día de hoy. Y pues hemos conversado en muchísimas ocasiones sobre este tema. ¿Cómo se vislumbra el panorama? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es necesario que se haga? Tanto desde el punto de vista del Estado, que pues es quien tiene la pelota del lado de su cancha, pero ¿cómo podemos también nosotros hacer los ciudadanos, los venezolanos? Bueno, Carla, hay que entender que el Estado está en una situación de año electoral, ¿no? Principalmente sus objetivos están orientados a eso. Sí. El presupuesto 2024 terminó siendo de 20.492 millones de dólares, bastante elevado, un 77% de ese presupuesto, dicho por la vicepresidenta del Ejecutivo Nacional, pues está orientado a gasto social. Lo mismo de siempre, pues lo que hemos visto todos los años electorales, comenzaremos a ver mayor cantidad de dinero aplicado a nivel de gasto público vía gobernaciones, alcaldías, en actividades de bienes públicos y políticas públicas. Sin embargo, el venezolano a pie, el empresario,
tiene que hacer lo mismo que vino haciendo durante 2022 y 2023, tener en cuenta su mercado, estar en contacto con su segmento de mercado, su línea de negocio, tomar en consideración la situación de ingreso de sus clientes potenciales, de sus clientes regulares, tratar de acercarse lo más posible a su segmento en términos de precio, establecer estrategias de precios importantes, hacer estas estrategias de combos, marketing, este tipo de elementos en el caso de productos físicos, ¿no? En el caso de los servicios, tratar en lo posible de acercarse otra vez. Es como el tema del sector salud, ¿no? El sector salud también está padeciendo. No necesariamente nuestros especialistas tienen esa cantidad de personas haciendo cola todos los días para verse, ¿no? Y eso tiene que ver también con el nivel adquisitivo. Entonces también hay que ser muy conscientes sobre lo que yo quiero ganar, pero también sobre lo que yo le puedo pedir a la persona que me solicita un servicio a mí. Y en esos términos, el venezolano durante 2024 va a tener que hacer lo mismo en 2023, que ser más acucioso, más estratégico, tener más conocimiento del mercado, estar más en conexión con sus consumidores, con sus clientes, con su gente que va a sus negocios, y sobre todo pues establecer estrategias de comunicación mucho más efectivas, ¿no? Hacerle llegar el mensaje de mejor manera. Sabemos que la situación es complicada, pero también necesitamos que el sector comercio y los servicios siga trabajando y funcionando. Ya están solicitando aumento de pasaje, ya están solicitando aumentos pues en una cantidad de servicios, y es la expresión de la realidad que tiene Venezuela, donde los ingresos no son suficientes y evidentemente cada quien quiere cobrar lo más que pueda, pero hay una relación de poder de compra que no permite. Entonces hay que ser consistente, empático y entender la realidad de los espacios donde nos encontramos, sobre todo cuando todavía tenemos fallas a nivel de servicios, fallas a nivel de transporte público, fallas a nivel de servicio eléctrico, fallas a nivel de agua. Todos esos elementos siguen estando presentes y a la orden del día. Quizás aquí en la capital no se siente tanto, aquí sentimos apagones, bajones de unos minutos, pero en el interior del país siguen teniendo 4, 5, 6 horas donde no hay energía eléctrica en algunos sectores. Entonces esa realidad no ha terminado de irse y eso no ayuda a crecer un país. Sin lugar a dudas. Aarón, muchísimas gracias como siempre. Pues seguimos trabajando y seguimos con la misma esperanza de que con trabajo positivo y cada vez más seamos los que nos unamos en este camino por una Venezuela realmente próspera y tricolor como todos la necesitamos y merecemos. Gracias como siempre por tu tiempo. Así es, siempre a la orden. Era Aarón Olmos, @AarónOlmos1, son las 10:55.